El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de Dios, de los cielos, es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de los cielos se parece a un banquete. Es la imagen que la palabra de Dios emplea en el día de hoy para expresarnos la felicidad, la plenitud, la alegría que se sentirá en el reino de los cielos. Fíjense que la palabra de Dios de hoy, las lecturas que la liturgia de hoy nos están proponiendo, tienen, vamos a decirlo así, un ritmo perfecto. En el profeta Isaías se puede leer cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios ha diseñado y lo que Dios quiere para el hombre. Y el profeta Isaías lo describe con esta imagen del festín, de una gran fiesta. Habla de platillos suculentos, vinos exquisitos, manjares sustanciosos. Es decir, está hablando de la abundancia, de la generosidad. Propio de una fiesta, propio de un banquete de bodas, es precisamente esa abundancia en la comida que se comparte y en la alegría que existe entre los comensales. También el profeta Isaías explica que ese plan de Dios es acabar con todo aquello que destruye al hombre. Quiere quitar el paño que oscurece las naciones, destruirá la muerte para siempre, enjugará las lágrimas, borrará la afrenta de su pueblo. Dios va a acabará con el mal que ronda al hombre, que lo pervierte y que lo puede echar a perder. Este es el plan de Dios, perfectamente explicado con estas imágenes bellas por el profeta Isaías. En el Evangelio
en San Mateo, tenemos la respuesta del hombre a este plan de Dios. Y aquí las cosas cambian, porque al plan de Dios maravilloso, al plan de Dios estupendo, al plan de Dios generoso, ¿cómo responde el hombre? Pues la parábola del banquete de bodas es clara: el rechazo, con el rechazo. Y esto, además, ha sido desde el principio, el rechazo de Dios por parte del hombre. Triste historia. Es un rey que envía a sus criados a invitar a la boda de su hijo, ¿verdad? Y dicen no quisieron ir. Manda a otros criados y vuelve a hacer la invitación. En el mundo judío, cuando se invitaba a alguien a una comida especial, a un banquete especial, la invitación se hacía 2 veces. Una con tiempo suficiente, un espacio en el tiempo suficiente para que la gente se pudiera preparar, y otra invitación de forma inmediata, o en el mismo día o el día anterior, para decir ya está todo listo, todo está preparado. Esto es lo que sigue precisamente la parábola de hoy. Y aquí aparece, en la segunda invitación aparece un rechazo, un desprecio y una violencia inusitadas. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, los demás les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Vemos que los motivos del rechazo son de 2 órdenes. Uno, por las posesiones, por el tener, por las cosas materiales, por las ocupaciones terrenas, y otro, por las relaciones humanas. Tengo que ocuparme de mis negocios, tengo que ocuparme de mis asuntos. Es triste, ¿verdad?, que no haya un sitio para Dios, porque el sentido de la parábola es este: el que invita es Dios. Dios es el que ofrece al hombre la salvación, y lo ofrece con generosidad. Y además es un Dios que, ante su aparente fracaso, porque es rechazado, no se queda ahí, sino que además invita a más gente, porque la segunda parte de la parábola es una invitación a otra gente, a otros que sí correspondan a esa invitación que hace. Manda a sus criados, salgan a los cruces de los caminos y allí encontrarán más invitados. Y en todo esto, ¿cuál es el sentido de esta parábola? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ya hemos apuntado algunas cosas. Dios que ofrece la salvación, el hombre que rechaza a Dios. Y en el mundo actual, ¿cómo podríamos traducir esto? Pues que se sigue repitiendo, desgraciadamente. Hoy no hay cabida para Dios en nuestras vidas. Estamos ocupados en infinidad de cosas. Cuando el hombre se ocupa de sus cosas terrenales, materiales, y no quiere saber nada de otras cosas, se va perdiendo, se va diluyendo el sentido de Dios, la necesidad de Dios. El Papa San Gregorio Magno, que vivió en la segunda mitad del siglo VI, comenta este pasaje, y lo comenta muy certeramente. Si leyeran las homilías que dedica a este pasaje, verán un parecido increíble con la sociedad actual, porque señala perfectamente lo que está pasando en el momento actual. ¿Y por qué? Porque la sociedad de aquel momento era muy parecida a la nuestra. La sociedad de aquel momento, estamos hablando de hace 15, 16 siglos, se acababa de quebrar el Imperio Romano. Había una inmoralidad tremenda, había violencia. La sociedad se había corrompido desde hacía más de un siglo. Todo se estaba viniendo abajo. Los valores y las virtudes humanas y cristianas se estaban resquebrajando.
O sea, justo lo que está pasando en este mismo momento. Y San Gregorio Magno comenta precisamente esto. ¿Por qué se rechaza a Dios? ¿Por qué se rechaza la maravilla de lo que Dios ofrece? Y las explicaciones que da son las que venimos diciendo, ¿verdad? Que el hombre se mete en sí mismo, va a lo suyo, es decir, egoísmo, ¿verdad? Se encierra en sí mismo, cerrazón, cada uno se ocupa de sus cosas y no le importa lo demás, nada. Y ahí no hay cabida para Dios, claro. Se pierde la sensibilidad por lo divino, se pierde el gusto por Dios, dice San Gregorio Magno en una de sus homilías, se pierde el gusto por Dios. Dios no tiene cabida en la vida humana porque la sensibilidad de la fe se ha resquebrajado, se ha quebrantado. Justo lo que está pasando en este momento. Vemos cómo la gente se aleja de Dios, vemos que en la Iglesia también hay una fe laig, vamos a llamarla así, ¿verdad? Se pierden muchas vocaciones, cada vez la gente viene menos a la Santa Misa. En fin, estamos viviendo una crisis de fe tremenda, porque el problema es crisis de fe, ¿eh? Y el remedio no hay otro que volver a Dios. Es poner a Cristo en medio de nuestra vida. Y uno por uno. Tenemos que poner a Cristo en medio de nuestra existencia, de nuestra alma, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de todo lo que vivimos, de todo lo que hacemos, de todo lo que anhelamos. Cristo debe estar en el centro de nuestra vida. Si no es así, nos pasará como esos comensales o esos invitados de la parábola que rechazaron a Dios. Esos invitados de la parábola hoy en día es la gente que se ocupa de sus cosas, que está centrada en sus negocios, en sus asuntos, en sus trabajos, pero ahí Dios no puede entrar. Una sociedad pagana, una sociedad que cada vez es más atea. Hacemos muchos montajes en la vida y parece que el mundo avanza y a grandes pasos, pero ahí Dios no tiene cabida. ¿Y saben lo que pasa? Y la historia nos enseña esto, que cuando las sociedades hacen esto, tarde o temprano se vuelven a quebrantar, se destruyen. Y luego hay una responsabilidad directa e inmediata para todos y cada uno de nosotros. Envía a sus criados, vayan a los cruces de los caminos. Envía a otros mensajeros. Nosotros somos los mensajeros de Dios. Debemos estar ocupados y preocupados por el bienestar de fe, por la salud espiritual de los demás. Sí, es exigencia de fe que nos preocupemos por la salud de fe de los demás, por la salvación de los demás. Sí. Si no, ¿qué tipo de mensajero puedo ser? Si no, ¿qué tipo de discípulo puedo ser? ¿Qué tipo de apóstol puedo ser? Tengo que estar preocupado, efectivamente, por la fe de mis vecinos, por la fe de mis amigos, por la fe de mi médico, por la fe de mi... quien sea, a todas aquellas personas con las que me relacione. Tengo que estar preocupado y ocupado. Tengo que ser el mensajero, la mensajera de Dios, de llevar la buena nueva, de llevar el Evangelio, de llevar la fe. Tenemos que ser portadores de la fe. No olvidemos esto nunca, nunca. Los cruces de los caminos significa que Dios se dirige a los hombres y mujeres de todos los tiempos, de todos los siglos. En el Antiguo Testamento comenzó con la elección de Israel. Israel rechaza a Dios, se crea el nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, y la Iglesia será la que a través de los siglos comunique ese reino de Dios a los hombres, ese evangelio a los hombres. De todos los tiempos, de todos los siglos, hasta el fin del mundo. Y después seremos invitados al reino de los cielos. Pero fíjense que además aquí hay otro detalle. Dice que cuando entró mucha gente al banquete de bodas,
Hay una persona que no lleva el traje de bodas. Todos sabemos que cuando vamos invitados a una boda no vamos de cualquier manera, ¿verdad? Vamos bien vestidos, nos preparamos mejor, ¿verdad? Bien aseados, con mejores ropas, ¿verdad? A una boda no se puede ir de cualquier manera. Al reino de los cielos tampoco. No iba vestido con un traje de fiesta. ¿Cuál es el traje de fiesta para entrar al reino de los cielos? También San Gregorio Magno nos dice que el traje de fiesta para entrar al reino de los cielos es la caridad. La caridad es la espina dorsal del cristiano. Es el elemento vivificador de la fe del cristiano. Ante Dios, en Dios, con Él, ante su presencia, no nos puede faltar el amor. A un cristiano no le puede faltar el amor. Si le falta esto, no es digno de Dios. Si nos falta la caridad, no somos dignos de Dios. Por eso el Evangelio termina con esa frase tan fuerte, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces vemos cómo la estructura de la palabra de Dios de hoy tiene una lógica aplastante. Isaías, que nos habla del plan de Dios, el Evangelio, que nos habla del rechazo del hombre. Pero es que San Pablo, en la carta a los Filipenses, nos dice, bueno, y para los que tratamos de vivir como Dios quiere, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? Pues tenemos que vivir la fe en las distintas circunstancias de nuestra vida. Tenemos que aprender a vivir la fe como sea. Yo sé lo que es vivir en pobreza y también sé lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, a comer bien, a pasar hambre, a vivir en la abundancia o a vivir en la escasez. Un cristiano, un hijo, una hija de Dios, tiene que aprender a vivir la fe en medio de cualquier circunstancia que le toque vivir. Como dice San Pablo, bien sea en la abundancia, bien sea en la escasez, bien sea en la enfermedad, bien sea en la salud, bien que haya problemas económicos, bien que haya problemas familiares, bien que haya problemas sociales, bien que estemos angustiados, como sea, estemos tristes, alegres, fracasemos o triunfemos, da igual. Un cristiano tiene que aprender a vivir su fe en medio de cualquier situación humana. Todo lo puedo, dice San Pablo, en aquel que me conforta. Otra vez la idea clave que decíamos hace unos instantes. Cristo en el centro, Jesucristo en el centro. En Cristo todo lo podemos, todo lo podemos, todo lo puedo en aquel que me da fuerza. Y Dios, en su grandeza y en su misericordia, nos dará la gracia para vivir nuestra vida de acuerdo a sus criterios, porque es el mejor modo de vivir la vida en este mundo. Queridos hijos, que esta imagen tan bella del banquete nos haga pensar y nos haga reflexionar. ¿A qué dedico mi vida? ¿Hay sitio para Dios en mi vida? En todo lo que hago, ¿qué lugar ocupa Dios? ¿Estoy dispuesto a ser portador de Dios, a ser mensajero de Dios hacia los demás? ¿Vivo la caridad? Que la Virgen María, como esa mujer de fe que respondió con un gran sí a Dios nuestro Señor, nos ayude en nuestro caminar de fe.